Hola, soy Miriam Victoria y os doy la bienvenida al programa de moda. Hoy vamos a tener un programa que vamos a hablar en torno a la conservación, que es algo que aquí desde luego nos gusta muchísimo, y compartir esa conservación, porque tenemos con nosotros a personas responsables y expertas del Centro de Documentación y Museo Textil de Terrassa. Y nos van a comentar un poquito qué es lo que hacen y lo que se está haciendo ahora mismo, ¿verdad? Tenemos con nosotros a Mercè López. Tú eres conservadora del centro, entre otras cosas, pero especialista en la conservación. Tenemos también a Noelia García. Tú eres más la responsable de todo el tema de la documentación, bibliografía, tú me vas a explicar mejor porque a mí todo esto me suena muy bien, pero sé poco. Y tenemos a Lucy, Victoria Davis, que ya ha estado con nosotros. Sí. Ella es ilustradora y además es la responsable de la comisaria, que se le llama en terminología correcta, de la exposición que hay ahora de inspiraciones, y aquí tenemos esto que luego lo vamos a compartir, precioso, porque es que ella es ilustradora, como podéis ver, es una maravilla, y ahora también compartiremos esta exposición. Y Eloy, como no, Eloy, experto en moda y lujo, gracias por ser el autor de este encuentro. A ti, Miriam Victoria, un placer acompañaros de nuevo. Pues empezaremos un poquito explicando, sería interesante lo que hacéis, para que la gente pueda entender mejor el concepto museo. Todo el mundo sabemos lo que es, todos sabemos lo que es un museo, pero no nació como museo, o nació más como un tema de conservación, el centro en el que estáis. ¿Cómo surgió? ¿Cómo empezó, sería la idea? Creo que fue en el 46, sí. ¿Correcto? ¿Cómo surgió, cómo nació vuestra entidad? Bueno, el Museo Textil de Terrassa nació como museo privado, de hecho se llamaba Museo Textil Biosca, porque el impulsor del centro como museo fue Josep Biosca Torres, que era un industrial de Terrassa. Sí. Él tenía conocimientos porque había viajado y conocía otras ciudades industriales. Terrassa era una ciudad industrial muy importante, había muchísima industria textil lanera. Totalmente. Y entonces tenía la agrupación de empresarios textiles, luego tenía la escuela industrial donde se formaban los ingenieros, los artesanos, y le faltaba un museo. Entonces él no era coleccionista, pero a través de los fondos de una sociedad empresarial que había en Terrassa, compró una colección textil y creó el primer museo textil que estaba abierto, era un centro de investigación, era un centro de consulta y se podía visitar, pero estaba en una nave industrial. Muy bien. En Terrassa, en la calle San Isidre. Entonces, con el tiempo fue creciendo, se fueron incrementando las colecciones, el ayuntamiento también compró colecciones y pasó a manos del ayuntamiento y creció tanto que llegó un momento en que se hizo un museo provincial textil. ¿En el 23? No, en el 1946 fue cuando surgió como pequeño museo privado, digamos, ¿Sí? de industriales, y en 1970 se inauguró el edificio donde estamos ahora. Sí. Que está muy bien comunicado, está cerca de Renfe y de ferrocarriles, se puede ir a visitar con mucha facilidad. Doy fe. Y entonces ya era Museo Provincial Textil. Y actualmente somos un consorcio entre el Ayuntamiento de Terrassa y la Diputación de Barcelona, y contiene más de, entre documentos bibliográficos y objetos textiles, más de 130.000 objetos. Madre mía, aquí lo vemos. Muy bien. Pues mira, ahí estamos viendo algunos de los objetos que tanto nos gustan. Bueno, esto es una imagen de la Feria Modernista, que es un evento muy importante que se hace a principios de mayo y donde hay personas que ¿Sí? se hacen un vestido inspirado en el de época modernista. Ah, son réplicas. Sí, digamos que son réplicas, porque las prendas que veis, estas que veis aquí, son piezas patrimoniales y por lo tanto no se pueden prestar, no es como vestuario de cine, Normal. Se pueden prestar en el sentido, se pueden ofrecer para que sean investigadas dentro del centro, sí. Pero no, todos estos vestidos que veis son preciosidades auténticas que se han hecho personas que se los han confeccionado. Pero que existen, ellos. Es decir, es sí, la copia del que existe. Algunos sí y otros no. Y otros no. Lo que pasa es que no los podemos tocar mucho porque evidentemente son joyas y no se pueden utilizar para el día a día, lógicamente.
¿Qué más nos puedes comentar? Porque bueno, tú tienes todo lo que es la bibliografía, la documentación. Que comentabas, si se basan en un vestido real, mucha gente viene a biblioteca a documentarse y a inspirarse, a coger ideas para confeccionarse su vestido. Tenemos bastante material de época modernista, original de la época, sobre todo láminas, y también libros sobre la época. Entonces, pues ahí es la mejor forma de inspirarse. Exacto. Ahí no hay cosas que no correspondan, porque todo el mundo sabe que en Internet a veces pones y te sale cualquier cosa. O sea, que si alguien quiere saber algo fehacientemente, tiene que ir a mirarlo en los documentos que corresponden. Y aparte, el fondo bibliográfico del que dispone el Centro de Documentación Museo Textil de Tarrasa es tan amplio que va desde el siglo XIV hasta el siglo XX, que quiero decir que hay allí una de información de todas las épocas, de todos los siglos, de todas las décadas, que quiero decir que es una información súper privilegiada que prácticamente se puede decir que tan solo disponéis vosotros. Sí, pocas bibliotecas especializadas hay. En Cataluña tenemos el Museo del Diseño y nuestra biblioteca especializada en tejidos. Desde el siglo XIV. Tenemos documentos desde el siglo XIV hasta el siglo XX. ¿Y el acceso a vuestra biblioteca puede acceder cualquiera? ¿Se requiere el pago de algún...? No, es totalmente, es totalmente gratuita y de acceso libre. Cualquier persona interesada en el textil puede acceder sin problema. Se pide cita previa, es decir, antes de acceder, contactar para pedir un día para visitarla y ya está. Muy importante. Y mucho material digitalizado que se puede consultar desde casa, en línea. Está bien. ¿Desde vuestra web se puede acceder o se puede solicitar? No, desde nuestra web, en el apartado de biblioteca, están las colecciones digitalizadas. Todo el fondo antiguo lo hemos digitalizado para ponerlo en acceso abierto. Muy bien. Wow. Sí. Hay unas láminas de moda espectaculares, ¿eh? Qué trabajazo, madre mía. Y qué bonito eso, Es poder muy bonito, compartirlo, porque claro, al final, como decimos, el pasado forma parte del presente, no conocer el pasado, complicado también. De hecho, este afán por compartir ya fue el génesis de cómo surgió el museo, porque el señor Biosca le compró su colección privada a Ignasi Abadal. Correcto. Y acto de esa generosidad fue como se creó un museo para compartir con una ciudad que en aquella época era uno de los principales motores industriales del textil en Cataluña, con lo cual todavía permanece ese espíritu de generosidad y de querer compartir con todo el mundo ese conocimiento y ese tipo de información que, pese a que estamos en la era digital, tampoco se encuentra al alcance de todo el mundo. De hecho, Noelia comentaba el tema de la memoria digital y toda la digitalización de colecciones bibliográficas, y además el museo tiene un catálogo en línea con más de 32.000 fichas. Si tú entras en la página web, buscas Imatex, y aparte es nuestro archivo digital, el que cada pieza que viene fotografiamos, hacemos su ficha, pero es que está disponible directamente para el público. Y ya de entrada se pensó ya en los años 90 en digitalizar. Todo ha venido mucho a raíz de la pandemia, todo el mundo ha querido digitalizar, pero el Museo Textil de Tarrasa desde el año 95 ya apostó por un programa especial que permite fotografías en alta calidad, de manera que tú puedes descargarte una fotografía de un vestido, por ejemplo un Christian Dior, y puedes ampliar la fotografía para ver el detalle de las puntadas del bordado. Y te puedes descargar las fotografías y eso está disponible a disposición de cualquier persona, y para nosotros es interesante porque nos permite que, por ejemplo, una persona en Japón que estudia un tipo de tejidos muy concreto nos ayude a la hora de investigar y documentar ese tipo de piezas. Qué maravilla. Y como ella bien dice, no ha sido después de la pandemia, que es verdad que hubo una tendencia a digitalizarlo todo, mucho antes. Mucho antes. Está muy bien. Súper trabajo. Ya sabemos dónde tenemos ahí, Eloy, un fondo para ir mirando todo el rato. Desde luego, y no solo un fondo en el cual se incluyen reliquias del siglo XIV, sino también importantes ejemplares de cabeceras de moda de todo el mundo, revistas tipo Vogue, pero desde décadas muy anteriores, que quiero decir que el acceso al conocimiento que ellos ofrecen es que se encuentra en muy pocos lugares, y sobre todo aquí en España, porque de hecho, si no tengo malentendido, en vuestro centro de documentación Museo Textil es pionero también en el tema de ofrecer servicios como la conservación, la restauración, que incluso sois de los pocos espacios en los que se ofrece este tipo de servicios. Bueno, de hecho es de los pocos centros que tienen taller de restauración textil,
porque sí que es cierto que hay muchos centros, de hecho hay estudios de restauración, pero desafortunadamente no existen estudios de restauración textil en Cataluña, y el Museo Textil ofrece este servicio. Hay una restauradora en plantilla, también compartimos nuestros conocimientos de conservación, porque todos los museos, aunque no sean textiles, tienen colecciones, porque hay museos locales que tienen pues, la bandera de la ciudad o los uniformes de la policía o de la Colla de Diaplas. Entonces todos necesitan conocer cómo restaurar o los traen al centro, o cómo conservarlos, cómo guardarlos, porque no es igual que cuando tú guardas una prenda en un armario o en una cajonera de tu casa. Hay que seguir unas pautas determinadas. Muy bien. Es que me encanta todo. ¿Cuáles serían unas pautas por encima, para una persona, por ejemplo, que no puede tener tampoco todo lo que debería tener? Pero sí. Si alguien tiene en su poder alguna pieza especial, clásica, que ha heredado, que le tiene cariño de su familia, ¿cómo conservarla? Una de las consultas que más nos hacen es con el tema de las mantillas o mantones. Por ejemplo. Pues tengo el mantón de mi abuela, o tengo la mantilla de mi abuela y la tengo doblada en una cajita. Lo ideal es enrollarla en un cilindro, porque al doblarla, los pliegues que se le hacen con el tiempo, si son prendas que son de seda, la seda es muy frágil y se acaba haciendo una marca o una rotura. Entonces lo ideal es extender la pieza y enrollarla en un rollo de cartón protegido con papel de seda o un papel de conservación, que no es difícil de conseguir, y guardarla enrollada, porque de esta manera no se le forman pliegues ni arrugas. Una buena idea. Una buena idea. Pues nada, vamos a irnos un minuto de nada a lo que es el intermedio y volvemos aquí y vamos a conocer mucho más sobre el Museo Textil y también sobre la exposición que hay actualmente. Hasta ahora. ¿Has descubierto ya De Moda? Personalidades mediáticas como Marisa Jara, Cristina Piaget y Vanessa Lorenzo ya han sido portada de nuestra revista. De Moda es una revista dirigida por Míriam Victoria y creada por la Asociación Moda Cataluña y Balears y la Asociación Nacional Mujer y Moda, para la difusión de conocimiento e informaciones relacionadas con la imagen, la moda, la belleza y la actualidad. Desde su primer número, De Moda es una iniciativa y una apuesta por la máxima calidad. Tanto en diseño como en contenidos, la revista ofrece la excelencia. Y por supuesto, la moda en todas sus vertientes. Marcas de prestigio internacional ya están presentes en la revista, que además cuenta con artículos y secciones especialmente dedicados a la belleza. Y por supuesto una continua colaboración con proyectos solidarios como Angels Influencers. Continuamos aquí con el Museo Textil de Terrassa y todo lo que estamos tocando hoy, que es una maravilla. Y es que lo que nos preguntamos todos es decir, sabemos dónde estáis, hemos visto que es un lugar maravilloso, pero tenéis un montón de actividades. ¿Cuáles serían las más destacables y las que nos podemos encontrar? Bueno, yo explicaré en general las que hay a través de la página web. En la pestaña Agenda se pueden ver todo tipo de actividades que hay, porque por ejemplo el segundo y el cuarto viernes de cada mes se hacen visitas gratuitas a las exposiciones. El primer domingo suelen haber actividades familiares, que son talleres. Y depende de la época, pues se hacen actividades enfocadas a un tema concreto o no. Luego también en biblioteca se hacen otras aparte. En biblioteca lo que tenemos desde el 2013, un club de lectura, que es temático de novelas y de temática textil y sobre moda, indumentaria. También hemos leído alguna biografía, algún ensayo, pero básicamente novela.
sobre esta Qué temática. bien. Qué interesante. Sí, Muy interesante, sí, porque yo, fíjate, no lo tenía muy controlado esto. Y dentro de este compendio de actividades también incluís muchas conferencias que son muy interesantes también relacionadas con el modernismo. Por ejemplo, vi una que era la camisa en el modernismo y me pareció súper interesante porque una prenda tan atemporal que ha perdurado durante el paso de los siglos, que se pueda permitir el hecho de dar una conferencia tan solo especializada y enfocada dentro de un periodo tan concreto, me pareció súper interesante. Una porque maravilla. la camisa, de hecho, era una prenda masculina, pero fue en el modernismo cuando se empezó a adoptar como prenda femenina y por eso hay una serie de cosas que son interesantes de conocer. Hay historia, es que hay tantas cosas que no sabemos, ¿verdad? Que bueno, poquito a poco. Si queréis seguir viniendo, nos vais explicando. Podríamos hacer la sección para los desconocimientos, ¿verdad? Sería espectacular. Pues Lucy, encantada de tenerte aquí otra vez con nosotros. Me encantan tus ilustraciones, son una maravilla. Ya aquí compartimos el libro. Sí. Pero ahora tenemos en marcha esta pues creo que lo comenté exposición. en el año pasado, ¿no? Porque estaba ya en proceso de crear. Y es decir, en octubre abrimos la exposición Inspiraciones, ¿vale? Ese es el catálogo. Y bueno, para explicar un poco el concepto y todo lo detrás, además de ser ilustradora profesional, soy colaboradora del museo desde hace muchos años, ¿vale? Entonces imparto talleres de ilustración tanto para niños, para adultos, a nivel escolar también y hasta estudios universitarias, ¿no? Y además se hace también visitas guiadas en inglés porque soy británica, entonces muchas veces y cada vez más estamos recibiendo grupos desde el extranjero, ¿no? Porque con intereses particulares, especiales en textil, etc. ¿Vale? Entonces, hace un año me preguntaron si quisiera ser comisaria, y además de ser artista, en una exposición basada en la ilustración de moda. Entonces, el concepto tras inspiraciones tiene como varias facetas, en el sentido de que con esta exposición no solo poder, por supuesto, exponer mis propias ilustraciones, que ya esto es un honor y muchas gracias al museo para invitarme a hacer esto, pero también quise hacer como una llamada al público general a volver al museo con ojos nuevas, frescas y ver el museo como una fuente potente de inspiración, ¿vale? En ese caso de la exposición para una ilustradora, ¿vale? Entonces creé la idea de una exposición inspirada en moda del siglo XX. ¿Por qué? Porque hay mucha material, mucha indumentaria preciosa, vestidos, especialmente en esta exposición, vestidos de noche, de cóctel, y hicimos juntas, además trabajé muy a mano con Mercé, me guió bastante bien en el sentido de la selección de las prendas, porque no todas las prendas pueden estar expuestas sin vitrinas, por ejemplo, otras no, porque están tan antiguos y delicados que no se aguantan bien en maniquí, etc. Entonces pasamos por varias selecciones de prendas como base de la exposición y además tenían que servir como inspiración propia mía a la hora de hacer la ilustración, entonces también había mi criterio, ¿no? en la selección. Entonces también era una buena oportunidad a trabajar también con Noelia y conocer más a fondo la biblioteca y todos los fondos que hay, y hay un montón, y también era un proceso único y divertidísimo porque pasamos horas bajando a los fondos, mirando todas las revistas vintage, haciendo una selección, porque claro, tenemos unas mesas vitrinas y claro, solo tenemos un cierto espacio para exponer y expresar la evolución de la ilustración de moda y la moda del siglo XX. Entonces era un poco difícil también elegir, ¿no? Entre tantas copias de Vogue y de Elite y también del principios del siglo XIX, del 1900, unas también láminas preciosas que hay también digitalizadas en la memoria digital de Cataluña.
Y bueno, entonces encontrarás esto, ¿no? La ilustración de moda del siglo XX expuesto de varias maneras, físicas en vestidos, interpretadas contemporáneas en mis ilustraciones y también expuestos en publicaciones vintage del museo. Y con todo esto, esto es lo que acabo de decir, llamar a la gente que vengan al museo, que ellos también se inspiran en el museo, y claro que sí. porque es un tesoro. Y realmente para Terrassa también es un gran tesoro tener el museo allá. Por supuesto. Y bueno, he estado viendo imágenes y la verdad es que queda muy bien, ¿verdad? Los vestidos, las ilustraciones, quedan muy bonito. Lucy me invitó a la inauguración de la exposición y puedo decir que es altamente recomendable para todo el mundo que quiera conocer un poquito de la historia de la moda del siglo XX, porque además de ver piezas de firmas como Emmanuel Ungaro, Emmanuel Pertegaz, Givenchy, como comentaba, Marcé de Christian Dior, que quiero decir, puedes presenciar el paralelismo entre lo que es la pieza en sí, lo que transmite a través de sus líneas, sus materiales y sus formas de una época determinada, y la libre interpretación de Lucy al lado, que quiere decir que conmueve muchísimo, es muy interesante ese diálogo que establece la obra de Lucy con la pieza expuesta, que quiero decir es algo que normalmente no es habitual, con lo cual me pareció muy novedoso y muy interesante de compartir. Y aparte, en el centro de la sala hay un recorrido muy interesante donde se encuentran expuestas revistas de moda de todas las épocas, que quiero decir, nosotros a día de hoy vamos a cualquier kiosco y vemos un Vogue, un Elle, un Marie Claire, pero es que allí tienen revistas de 1800, de 1700, bueno, en aquella época no se llamaban revistas, se llamaban ¿códices? Códices, bueno, eso sí, muy al principio. Al principio, que quiere decir que es muy interesante poder ver en una misma exposición cómo se aglutina todo este periodo de 100 años de historia, que sería el siglo XX. Y está muy bien también cuando trabajas con colegios, y especialmente niños pequeños, que lo tienen muy desconocido el siglo XX, ¿no? Entonces, explicarles que, claro, había una vida antes de la cámara y que todo era ilustración. Y esto, bueno, poder educar también, informar a bueno, las nuevas generaciones, porque es lo de siempre, ¿no? La moda siempre vuelve. Entonces, en ese sentido, pasa esto en la exposición también. Muy bien. Y el tipo de público que tenéis es muy diverso, me imagino. Sí. Bueno, tenemos el público general, público que viene por su cuenta, además de los colegios que vienen a hacer cursos ligados con la exposición, pero también tenemos la exposición permanente del museo, que justo el fin de semana el museo cumplió 80 años, entonces hay un buen recorrido de muestras de indumentaria desde el siglo XIV hasta el día de hoy. También tenemos otro apartado que se llama Moda is Me, que es muy bueno porque es una colaboración con centros de estudios de diseño de moda en Sabadell, Terrassa, Barcelona, donde el museo invitan a estudiantes a venir, inspirarse en el museo y hacer sus propios diseños de moda. Hacen unas cápsulas, cápsulas de moda inspirado en piezas que han visto en el museo. Vienen y tienen la única, bueno, es una oportunidad única para visitar además los fondos. Pueden visitar en persona, abren donde está todo guardado, entonces es otra faceta que bueno, llegan a conocer. Muy bien, sí, porque al final los diseñadores tienen que tomar inspiración, sea como sea, es decir, la inspiración llega en cualquier momento y si le ayudas mucho mejor. Desde un punto de vista sociológico, la moda refleja un contexto en el que se produce, que quiero decir, la indumentaria más bien pues refleja el nivel social, económico, cultural de donde se produce, con lo cual el hecho de poder tener este compendio de tiempo tan amplio, que quiero decir, te ayuda a generarte una visión global de cómo fue todas esas épocas. Claro, y dicho esto, justo en el catálogo va muy a fondo, hay varios textos escritos por las expertas del museo, también expertas invitadas,
Y allí, para gente que lo tiene bastante desconocida, está muy bien porque da pinceladas de cada década del siglo XX, las modas que habían, también a nivel social lo que estaba pasando en ese momento y más bien para la mujer. Entonces se entiende un poco cómo ha ido cambiando y dramáticamente no solo la moda, pero la actitud hacia la mujer en la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Todo entonces que va está muy bien. íntimamente vinculado. Claro. Se nos acaba aquí el tiempo, porque el tiempo es importante en todo. Así que millones de gracias por venir. A vosotros por gracias invitarnos. Mercè, gracias Noelia. Espero que vengáis otras veces para nuevas exposiciones, para nuevos proyectos, para compartir con nosotros. Fantástico. Muchas gracias Lucy. Gracias a vosotros. Gracias Eloy. Gracias, Victoria. Y nada, que lo que hay que hacer es ir y ver en persona todo lo que aquí estamos hablando. Nosotros lo que pretendemos es transmitir y también abrir una ventana a las personas que nos veis para que conozcáis más y que conozcáis también oportunidades de cómo disfrutar la moda en todas sus vertientes. Así que espero que es lo que hayamos compartido aquí con vosotros y os vemos en De Moda la semana que viene.